¿Qué mejor lugar para empezar el año que en la casa de Dios? ¿Qué mejor momento para empezar el año también haciendo propósitos para mejorar la calidad de nuestra relación con Dios? Si la relación con Dios mejora, la comunión con Dios mejora, nuestra vida invariablemente mejora. Y mejora también la vida de las personas que están alrededor de nosotros. Porque Cristo dice: así alumbre vuestra luz delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios permita que este año sea un año bueno, y no solo un año bueno, y no solamente un año coronado de favores y bendiciones, sino el mejor. Que podamos hacer de este año un buen ensayo para un gran final. Que podamos hacer de este año la voluntad de Dios. Que esa sea nuestra consigna. Yo sé que habrá planes, proyectos, presupuestos, pero sin la dirección de Dios, nada de eso funciona. Usted puede tener los mejores propósitos, pero sin la ayuda, sin la bendición de Dios, nada de eso funciona. Padre, pedimos para este año la bendición de lo alto. Que tu paz y presencia sea con este tu pueblo. Que tu dirección divina, Señor, vaya con nosotros. Guarda nuestros pasos. Que no tropecemos con nada ni con nadie. Que seamos luz en el camino para otras personas. Que podamos ser de bendición, de utilidad, y que podamos tener un año de comunión, de bendición, y que todas las peticiones y los propósitos de nuestro corazón sean cumplidos. En Cristo Jesús. Amén. La seguridad para el presente y la seguridad para el porvenir solamente se encuentra en Dios. Cualquier proyecto, usted puede ser muy habilidoso, usted puede ser un buen administrador, puede ser una persona con capacidades, muy hábil, muy diestro, muy apto. Pero nada de eso permanece, nada de eso funciona si no ponemos nuestra vida delante del Señor. Por eso dice el salmista: confía en Jehová. Yo sé que muchas personas confían en sus destrezas, en su dinero, en sus empleos, en su educación. Y gracias a Dios, eso es bueno. Pero no pongas tu confianza plena totalmente en eso. El salmista te está diciendo categóricamente: confía en Jehová. Confía en Jehová. Y haz el bien. Y aquí viene la promesa: y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Nada trae tanto deleite a la vida que estar haciendo lo correcto. Cuando una persona está prosperando, pero está prosperando de una manera ilícita, por así decirlo, o está prosperando tal vez no de una manera ilícita, pero alejado de Dios, esa prosperidad es temporal. Tarde o temprano lo que piensa tener se le acaba de la noche a la mañana. Tarde o temprano las malas noticias llegan. Tarde o temprano el colapso se presenta. Aún en los matrimonios. Nada es estable sin Dios. Nada es seguro sin Dios. He visto las mejores familias desmoronarse, colapsar, cuando no se le rinde a Dios la honra, la gloria y la alabanza. Poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar, esa es la clave para todo. Y por eso el salmista está diciendo aquí: confía en Jehová, confía en el Señor y haz lo correcto. Porque no solamente es confiar en Dios, pero estoy haciendo cosas incorrectas o indebidas. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Luego dice el salmista: deleítate en Dios. La vida cristiana tiene que ser una fiesta, como dicen algunos. La vida cristiana no es una vida de tragedias, ni de penitencias, ni de amarguras, al contrario. El salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, que alegra el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
O sea que muchas personas piensan que cumplir los mandamientos de Dios de alguna manera es bueno, pero no hay gozo, no hay paz. Hay que estar cumpliendo preceptos, mandamientos, estatutos, prohibiciones, leyes. No, aquí el salmista te está diciendo claramente, deleítate a sí mismo en el Señor. Ya lo dijo Nehemías, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Hay una virtud que no todos los cristianos conocen, y es el gozo. Es fruto del Espíritu Santo. Muchos cristianos no conocen, siempre están, no voy a decir deprimidos o amargados, pero siempre emproblemados, siempre agobiados, siempre pensando qué va a ser del día de mañana. Aquí hay una clave bíblica. Yo no sé qué va a pasar mañana. Definitivamente no sé lo que va a pasar mañana. Y me alegro por eso. Porque si yo supiera lo que va a pasar mañana, capaz que sería una persona infeliz. Me alegro de no saber qué es lo que va a pasar mañana. De lo que sí sé es que Dios va conmigo. Mi presencia irá contigo, le dijo a Moisés, y mi presencia te dará descanso. Deleítate en el Señor. Deleítate. Vive el día de hoy, disfruta lo que tienes. No te agobies por el mañana. Deleítate. Disfruta la bendición de Dios. Cuenta las bendiciones de Dios. No estés contando lo que te falta o lo que no tienes. Cuenta las bendiciones de Dios y aprende a ser agradecido. Difícilmente una persona se va a poder deleitar en el Señor, en Dios, tener complacencia en Dios, alegrarse todos los días, si no está satisfecho, si no está contento, si no tiene gratitud, tampoco se puede deleitar. Fíjense que las personas más alegres no son las que tienen más. Las personas más felices no son los que tienen más que otros. Son las personas agradecidas. Y las personas que pueden disfrutar. Ese es un arte. Poder disfrutar aún lo poco y disfrutarlo con gratitud. Lo poco que tienes, disfrútalo. Y si tienes mucho, también disfrútalo. Dice la Biblia, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Aprende a disfrutar lo que tienes. Disfruta tu familia, disfruta tu trabajo, disfrútate tú mismo, disfruta, cuenta las bendiciones de Dios. Dice aquí el salmista, deleítate en el Señor. Estamos a veces tan agobiados que no tenemos tiempo de deleitarnos. Hay tanto que hacer, tanta preocupación, tanto proyecto, tanto presupuesto, que no tenemos tiempo de deleitarnos. Se nos olvida que el mundo todavía es hermoso. Como dice un poema, aún con todas sus penalidades y sueños fallidos, el mundo todavía es hermoso. Ayer veníamos de camino y había una puesta de sol. No la pudimos ver mucho porque no estábamos en la mejor posición, pero había un sol, como dice el poeta. Era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Un sol precioso como nunca había visto. Y son detalles que la gente se los pierde. Y alguien dice, si te perdiste el amanecer de hoy, no te preocupes, Dios tiene otro para mañana, para ti. Deleítate en el Señor. Deleítate en sus maravillas. Deleítate en sus provisiones. Y Él, dice la Biblia, te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Qué bueno es hacer proyectos, ¿verdad? Yo hace rato que no soy tan metódico usando agendas. No sé si me acostumbré a vivir el día, pero hace rato que o confío mucho en mi buena memoria, que no siempre es tan buena, pero ahí está todavía. Y hace rato que no hago mucha agenda, pero la mejor agenda es encomendar a Jehová tu camino. Sí, hacer planes es bueno, presupuestar, proyectarse, tener metas, tener propósitos para el año, eso es bueno, ¿verdad? Tal vez no vivir esclavizado a la hora por hora, pero sí es bueno hacer planes, porque como dice alguien, el que no hace planes para triunfar, los hace para fracasar. Y es verdad. Si solamente vas a vivir por vivir o a ver qué te depara el día, y está bien vivir un día a la vez,
pero vivirlo con propósito, vivirlo con seguridad, vivirlo a plenitud, vivirlo con ganas, que es lo que a muchos nos falta, ¿verdad? A veces somos un poco apocados y nos deprimimos con facilidad. Y aquí el salmista está diciendo: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es una promesa divina que cobra vigencia en la vida de todos aquellos y aquellas que ponen en el Señor su confianza. Encomienda a Jehová tu camino. Ten una agenda, haz proyectos, presupuesta, programa, planifica, pero ponga al Señor en primer lugar, que Él cumpla los deseos de tu corazón. Y luego la promesa dice: exhibirá tu justicia como la luz del día. Hay éxito, hay progreso, hay plenitud en la vida de todos aquellos que han aprendido a confiar plenamente en Dios. Dichosos los que en Él confían. Él te concederá las peticiones de tu corazón. No hay cosa más hermosa que ver en el diario vivir la mano de Dios, los detalles, hasta en lo más pequeño, poder dar gracias a Dios. Hasta ese hábito de que cuando bebes agua, un vaso de agua, ¿cuántas personas no tienen acceso a un vaso de agua en algunos lugares del mundo? La gente no se da cuenta, nuestros hijos sobre todo, que crecen tan insensibles, no se dan cuenta que el 80% de la población mundial es pobre. No estoy hablando de la mitad, estoy hablando del 80%. Hay personas que no tienen acceso al agua potable, que no tienen acceso a una buena comida, que no tienen acceso a un buen techo, que no tienen el seguro o los seguros que tú tienes, que no tienen la ropa que tú usas, que no tienen los vehículos que tú usas. Y no estoy hablando de la mitad, estoy hablando del 80%. Aprende a disfrutar hasta un vaso de agua que te bebas. Bébelo con gratitud. Y cuando vas a la cama, acuéstate con gratitud. Y cuando te despiertes, que el primer pensamiento que te asalte en la mañana sea: gracias, Señor, por este nuevo día. ¿Cuántas personas mejores que yo no vieron la luz de este nuevo día? Eso es vivir agradecido, eso es vivir a plenitud, eso es vivir con ganas. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Espera en el Señor. Y dice el salmista: guarda silencio delante de Dios. Casi sería como una manera de: mira, quéjate menos. Quéjate menos. No hay cosa peor que estar al lado de alguien que vive quejándose toda la vida. Hay quienes hacen un hábito de vivir quejándose. Si hay calor, si llueve, si lo ganaron los republicanos, se quejan. Si ganan los demócratas, se quejan. Todo, se quejan por todo, viven quejándose. Y se olvidan de que hay una soberanía detrás de todo, aún de lo malo que existe. Hay un Dios que está presente y Él controla el universo. No solo este planeta, el universo entero está bajo su dirección divina, ¿verdad? Guarda silencio, quizás no solamente sería estar callado, que les digo, es un hábito estar callado. Me gustan las palabras de Martín cuando dice: uno es dueño de lo que calla. ¿Ya se les olvidó? Y esclavo. Y hay sabiduría en eso. Uno es dueño de lo que calla, ¿verdad? Y esclavo de lo que dice. ¿Cuánta sabiduría hay en guardar silencio? ¿Cuánta sabiduría es aprender a esperar en el Señor? No te quejes. Hay personas que no ha ocurrido el problema cuando ya salen a la reacción y son reaccionarios inmediatamente a todo lo que pasa y a quejarse. Pero aquí el salmista está diciendo: guarda silencio delante del Señor. Hay cosas que no las vas a poder arreglar tú, ni se van a arreglar tampoco así por así. Sigue viviendo, sigue resolviendo lo que puedas resolver. Guarda silencio delante del Señor, quéjate menos, produce más. A veces las personas más quejosas son los que menos producen. Quéjate menos, espera en el Señor. Y luego del salmista pasamos al proverbista, que nos sigue dando consejos maravillosos cuando dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, pon tu confianza plenamente en Él.
No te fíes en tus presupuestos, ni en tus habilidades, ni en tus influencias. Hay quienes viven maravillados por las influencias políticas o económicas que tienen. Eso es temporal. Eso no funciona. Mejor es que te fíes de Dios de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay personas que son sabias, pero es una sabiduría natural, no es la sabiduría divina. A mí me gusta la actitud de Salomón cuando el Señor, por su divina misericordia y voluntad, crea las condiciones para que él asuma el reinado. Una vez que David deja de ser rey y su hijo le va a suceder, Salomón de por sí, ¿verdad?, se ve que es un muchacho que ha estudiado, que conoce, pero no se fía de su propia prudencia, sino que cuando Dios se le revela y se le aparece en sueños, le dice: pídeme lo que quieras. Y entre las cosas que pidió fue sabiduría. Sabiduría. Dame sabiduría, Señor, para gobernar este pueblo. Y Dios vio con tanto agrado esa petición que le dijo: por cuanto pediste sabiduría, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar también riquezas. Y llegó a ser uno de los reyes más acaudalados y sabios, porque Salomón escribió, dice la misma palabra, más de 3,000 proverbios. Pidió sabiduría. Y el principio de la sabiduría es darle la honra a Dios, dice el proverbista. Y si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando. La sabiduría es mejor que el dinero. La sabiduría incluso es mejor que la educación universitaria, porque no estamos hablando de conocimientos o de inteligencia. Hay una gran diferencia entre inteligentes. Hay quienes son inteligentes pero no son sabios, muy inteligentes, pero tropiezan a cada rato. Han tenido muchos fracasos en la vida por falta de sabiduría. Puede ser que sean inteligentes y tener incluso grados universitarios, pero no son sabios. La verdadera sabiduría viene de Dios. La verdadera sabiduría es hacer lo correcto siempre bajo la dirección de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice más adelante, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Para un hijo de Dios no existe la mala suerte. Hay personas que se quejan de su mala suerte y otros celebran su buena suerte. No existe buena suerte ni mala suerte. El hijo de Dios siempre vivirá rodeado, como dice el salmista, del bien y la misericordia. Donde quiera que vayas te alcanza. No has llegado y ya te está esperando el bien y la misericordia. Porque hay promesas divinas que se cumplen en la vida del creyente. Cuando tomas con seriedad la palabra de Dios, ten la plena seguridad que Dios cumplirá su propósito en ti. Joven fui y he envejecido, dice el mismo salmista, el mismo sabio Salomón. Y jamás he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios proveerá. Pero para que Dios provea, fíjense, para que Dios provea, recuerda este principio: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay cosas que tal vez en la vida nos salieron mal por falta de sabiduría, por decisiones equivocadas que quizás tomamos en un momento de la vida y todavía estamos pagando las consecuencias. Puede ser. Pero cuando dice aquí, Él enderezará tu vereda, quiere decir, lo torcido que pudo haber ocurrido en tu vida, Dios lo va a enderezar para bien. Siempre y cuando le honres. Dios no te va a reclamar por el pasado, te va a reclamar siempre por el presente. Por las próximas 24 horas, ahí te van a pasar la cuenta. Haga lo correcto siempre. Reconócelo en todos tus caminos. Mis pecados del pasado están perdonados. Los errores que pude haber cometido, si no aprendí de ellos, pues soy falto de sabiduría. Pero todo eso es pasado. No me acordaré más de vuestras rebeliones, dice el Señor. No me acordaré más de vuestros errores.
Y Dios sí tiene la capacidad para no acordarse de los errores. Y en Cristo somos justificados. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura, dice la palabra. Entonces, es muy importante aprender a reconocer a Dios hasta en los detalles más pequeños. Hasta en las cosas, por insignificante que parezcan, encomendarte siempre a Dios. Hacer un hábito de encomendarte siempre al Señor y asegurarte de que en todo lo reconoces, en todos los detalles, en todos los trámites que puedan haber. Y luego, por si acaso todavía te dice, no seas sabio en tu propia opinión. Ese es orgullo, esa es arrogancia, aquel que no necesita de consejo de nadie, no necesita ni sugerencia de nadie porque se la sabe todas. Y eso es lo que más nos encontramos en este mundo, gente que sabe todo. Se la saben todas, pero son infelices. Se la saben todas, no necesitan ir a una iglesia, no necesitan ir a tomar un curso de relaciones matrimoniales o de superación ni leer la Biblia. ¿Por qué? Porque lo saben todo. Han vivido lo suficiente. A mí siempre me da risa como esa criatura que lo estaba regañando la madre y el padre, no sé quién, y se levanta la criatura y le dice, no te olvides que ya tengo 14 años, le digo. Como quien dice, tengo una vasta experiencia y no te metas conmigo. Y a veces se nos olvida, casi que le decimos a Dios lo mismo. No te olvides que ya me lo sé todo. No te olvides que ya me lo puedo todo. Por eso tropiezan, por eso viven toda la vida, si no amargados, emproblemados, agobiados, angustiados, atemorizados, porque no han aprendido a confiar en el Señor. No han aprendido a reconocerlo en todos sus caminos, más bien son sabios en su propia opinión. Sin embargo, las cosas no les salen bien. Teme al Señor, dice el salmista, el proverbista, y apártate del mal. No necesitamos un código para saber lo que es malo. Él habla a través de nuestra conciencia y nos dice lo que podemos aprobar y lo que no podemos aprobar. Lo que es correcto a los ojos de Dios y lo que no es correcto. Y si tu conciencia no te reprende, paz tenemos para con Dios, dice el salmista. El apóstol Juan. Pero aquí hay una cosa muy importante. Apartarse del mal. Y por eso fíjense que hasta en el Padre Nuestro dice, líbranos del mal. Versiones más antiguas dicen, líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque la Biblia incluso dice que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Es una lucha constante que vamos a tener. Hay un principio, el principio de la iniquidad o el misterio de la iniquidad. Uno no sabe dónde, no sabe en qué momento, pero el mal está ahí rodeando. El enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y aquí te dice la Biblia, resiste con el bien el mal. Resistid al diablo y de vosotros huirá, dice San Pablo también. Entonces, constantemente, tú no sabes cuánto mal puede estar entrando a través de los programas de video o a través de los programas de Netflix, cualquier cosa con la que alimentemos la mente, que no sea supervisado por la dirección divina, puede ser una introducción al mal. Hay muchos programas con apariencia, hasta los muñequitos que miran los niños, las caricaturas, todo eso ya lleva indicios del mal. Yo el otro día estaba viendo ahí que las niñas estaban de repente viendo algo y tuvimos que quitárselo. Siempre supe que las sirenas eran femeninas. Hoy aparecieron sirenitos. Y yo nunca había visto eso, sirenitos. Y yo digo, me suena raro, de hombres, ¿verdad? Con facciones de niñas y con colas de niñas. Entonces, en las cosas más pequeñas, ya no digamos, cosas que a veces los padres no supervisan, los niños están recibiendo el mal. Ya se les está haciendo creer que todo es normal, todo es aceptable, todo es relativo, todo está bien, sigamos adelante porque todo está bien. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente que hay cosas, como dice aún Pablo, todo me es lícito,
pero no todo me conviene. Y es casi como decir, hay videos que no convienen. Pero es que son graciosos, todo el mundo los mira. Incluso Pablo advierte y dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú te acostumbras a tener malas conversaciones, y siempre conversaciones con gente que no tiene temor a Dios, gente vulgar, por así decir, malcriada, deshonesta, que viven maldiciendo todo, pero es tu mejor amigo, o tu mejor amiga, o tu mejor influencia. Termina afectando tu vida espiritual. Ahí me da risa. El otro día, y esto es cierto, un programa, ¿verdad?, de una persona que llega a un psicólogo a buscar ayuda, defraudado, deprimido, agobiado, vencido, arruinada la mujer, completamente arruinada. Y le está contando al psicólogo todas sus desgracias, sus temores, sus miedos, sus angustias, sus complejos. Y de repente le entra una llamada y dice, deme un segundo, por favor, y contesta la llamada, ¿verdad? Y entonces en su llamada le está dando ánimo a otras personas y diciéndole, brilla como el sol, no dejes que nadie perturbe tu luz. Y después le cuenta al psicólogo, esa soy yo, esa soy yo. Soy una influencer, vivo animando, tengo no sé cuántos miles de seguidores, pero yo soy un fracaso. Soy una influencia para cantidad de gente que me siguen por las redes, pero en realidad mi vida es un fracaso. Entonces hay que tener cuidado quiénes son los influencers que influencian la vida de nuestros hijos. Quiénes son las personas que seguimos a veces por las redes y que a lo mejor, una vez estaba leyendo un libro y de repente veo una cosa ahí que ya no me gustó. Yo dije, ¿qué lección me puede dar este tipo a mí? ¿Qué puedo aprender yo de esta persona cuando dijo una cosa ahí muy desagradable que va contra las leyes divinas? Entonces uno tiene que aprender, ¿no?, que tu mejor influencia sea la dirección de Dios. A no ser que encuentres una persona que está guiada por Dios. Pero nadie que no sea guiado por Dios puede ser una buena influencia para tu vida. Podrá ser de alguna ayuda, pero si verdadera sabiduría quieres, ¿verdad?, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él endereza tus veredas. Que Él sea la mejor influencia y que Dios sea lo mejor que te pudo haber ocurrido en la vida. No seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia. Teme al Señor y apártate del mal. Y luego viene la promesa divina, dice, Él será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Muchas de las enfermedades de este siglo o de esta era, en realidad son antidepresivos. La gente vive a base de antidepresivos, a base de estimulantes, porque no han aprendido que lo que más salud trae al cuerpo y a la mente es la palabra de Dios. Dice el salmista, acordándose de su vida de pecado, cuando él estaba en una abierta desobediencia a Dios, y se estaba haciendo el desentendido, hasta que el profeta le dice, tú eres ese hombre, tú eres ese pecador. Hay una parte donde David dice, mientras callé, es decir, mientras no confesé mi pecado, envejecieron mis huesos y se secó mi vigor. Mientras me mantuve haciéndome el desentendido, creyendo que todo estaba bien, porque eso es lo primero que el diablo va a hacerte creer, que todo está bien, no te preocupes, todo está bien. Tú vas a la iglesia, apoyas la obra, eres una buena persona, no te metes en problemas. Mejor versión no puede existir, tú eres lo mejor. Pero el salmista reconoce que había un pecado que confesar. Y mientras callé, dice, fíjense, dice deterioro de la salud, envejecieron mis huesos y se secó mi vigor. A veces las personas más felices son las que han confesado su pecado. Y no a veces, sino siempre, los que están en paz con Dios. Y como dice Juan, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Señor. No existe mejor medicina para el cuerpo que hacer la voluntad de Dios, y mejor medicina para la mente que vivir en obediencia a la palabra.
Honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tus frutos. Y esta es opción tuya. Como diríamos, esta es la sugerencia bíblica, ¿verdad? Te está diciendo, con tus bienes es también tu tiempo. No estamos hablando solamente del dinero. De tu tiempo, ¿qué tiempo le has dado a Dios? A veces vivimos la vida egoístamente. La gastamos, la diluimos egoístamente, solo buscando nuestro bienestar, nuestras conveniencias, lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos conviene. Y uno se pregunta, ¿por qué una persona produce en el mismo tiempo que el otro no produce? ¿Por qué uno sabe aprovechar el tiempo y el otro no? Y aquí la Biblia te dice, honra a Jehová con tus bienes. Tus bienes es el tiempo que tienes también. Tu salud, tus capacidades, las cosas materiales, el dinero. Y si aprendes a honrar con tus bienes, dice, con las primicias de tus frutos. Es opcional, cada quien, si quiere hágalo. Si Dios es miserable, es natural que usted sea miserable también. Pero si Dios es bondadoso con usted, lo normal sería que uno aprenda también a ser bondadoso. Yo nunca he visto una persona generosa que comparta de lo que tiene, que sirva a los demás, que caiga en bancarrota. Pero sí he visto a los miserables y a los agarrados a lo material colapsar, porque aún lo que tiene le será quitado, dice la Biblia. Así que aprendamos, hermanos, a honrar a Dios con lo que tenemos. No hay cosa mejor que compartir. Y no es que con eso ganamos puntos delante de Dios, pero sí de alguna manera hay una ley de compensación en eso. El alma generosa será prosperada, dice la Biblia. La persona generosa usualmente no va a pasar necesidad. Enséñale a tu hijo a ser generoso. Enséñale a bendecir a los demás. Saben que hay un problema que los cristianos a veces tenemos y son esos, llamémosles excedentes, si le queremos llamar, ¿verdad? Siempre estamos agobiados porque no nos alcanzó para esto, para lo otro, pero de vez en cuando hay excedentes. De vez en cuando te llega un bono o un regalo o te ahorraste en algo y no lo supiste aprovechar. Tal vez Dios te probó y vio que no eras con ese excedente generoso. Yo a veces en son de broma lo digo, que con esto de la pandemia, que fue un ensayo para todo, hasta para la economía, llegaron bonos del gobierno. Qué bueno que llegaron bonos del gobierno, ¿verdad? Lo que más se vendió fueron televisores. Todo el mundo compró la pantalla más grande en esos días. No la necesitaba, pero como le llegó un bono del gobierno, se compró un televisor de 80 pulgadas, con todos los hierros. Y está bien, no es pecado, pero no supiste manejar el excedente. No te diste cuenta que eso te lo van a cobrar después. No te diste cuenta que no fuiste generoso. Mira, uno que otro tal vez dijo, mira, esto me llegó y no lo necesito, déjame dárselo a alguna persona necesitada. Estoy seguro que más de alguien lo hizo, pero no fue la mayoría. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y aquí viene la promesa, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Asumamos que no tenemos abundancia, pero pensemos también que no nos falta nada. Cuando miramos hacia atrás, quizás hubieron momentos difíciles donde nos vimos privados de muchas cosas. Quizás cuando llegamos a este país no todos tuvieron la misma suerte de ser reclamados. Algunos tuvieron que cruzar fronteras y hacer trabajos difíciles. ¿Verdad? Pero no te faltó lo principal. No te faltó la bendición de Dios. Y en esos momentos críticos, duros y agobiantes, no te diste cuenta que te hiciste más fuerte que los demás. Hay una bendición que está presente, y es la bendición que Dios da a todos aquellos que han aprendido a honrar. Concluyo, hermanos, diciéndoles lo que dice el autor de los Hebreos: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe.
Hagamos de este año una gran aventura. Puede ser una bendición este año. Puede ser una preciosa experiencia si la aprendemos a vivir con intensidad, aprovechando cada segundo, cada minuto, cada hora como un regalo de Dios, invirtiendo en el reino de Dios y no en nuestras conveniencias, honrando a Dios en todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Él nos asegura que su presencia irá con nosotros. Él estará en todo lugar y en todo momento. Yo cerré este año con gratitud, con alabanzas, porque pude ver la mano de Dios en cada detalle. Cuidó de mi vida, cuidó del ministerio, cuidó de la iglesia, cuidó de mis hijos y de mi familia en general, y no nos faltó nada. No quiere decir que no hubieron momentos críticos y difíciles, pero no nos faltó absolutamente nada. Sin merecer absolutamente nada, Dios nos coronó de favores y misericordias. El bien siempre fue con nosotros. Así que necesitamos ser mejores administradores, mejores mayordomos. Administremos con sabiduría los recursos divinos que Dios nos da y hagamos de este año el mejor año. Cuando contabilizamos al final del año, estaba hablando con alguien y fallecieron 5 personas este año que pasó, ¿verdad? Ya no están con nosotros. ¿Quién nos garantiza, verdad, que nosotros este año no podamos tener también pérdidas o nosotros mismos nos vayamos? Hay que aprender hasta eso. Yo a veces en son de broma lo he dicho, pero digo, mira, hagan un ensayo de su muerte. Hagan un ensayo del funeral como lo quieren. Eso es sabiduría. Hay de aquel que cree que nunca se va a morir y que va a estar aquí toda la vida. No es pesimismo recordar que un día no vamos a estar aquí. Tratemos de dejar lo mejor de nosotros. No para que nos recuerden, sino para dejar una bendición. Dejar una bendición en la vida de los demás. Y hagamos lo que es correcto delante del Señor y sean fieles hasta la muerte, dice el Señor. Y yo les daré la corona de la vida eterna.